ser tan eficiente que en 13 días de un proyecto tan denso y tan complejo, con tanto contenido, ya le tiene un informe. Este contrato tiene más de 80 páginas y más de 700 páginas de anexos. En menos de 24 horas tenemos que estar aquí para decidir sobre un patrimonio que tiene el país, sobre unos recursos por los próximos 30 años, sin haber tenido en nuestra mano ni siquiera por 24 horas para estudiar ese informe, ese contrato y esos anexos. Por temas como este y situaciones como esta, es que ese pueblo que está allá afuera nos termina perdiendo el respeto a nosotros. Porque así no hay condiciones de tomar una decisión sensata y seria y edificada sobre este tema tan importante para la vida nacional. Aprobar eso así, a pesar de que uno se haya leído las 80 páginas del contrato, es lo mismo que aprobarlo sin haberlo leído. Si aquí se hubiera hecho un proceso transparente. Bueno, después de ese video no hay que hacer presentación. No hay que hacer presentación. José Horacio, ¿qué pasó después de ahí? Bueno, ahí continuaron los debates porque mi turno fue el primero, luego del turno del presidente, de la presidenta de la comisión que estudió el contrato. ¿Quién era la presidenta de la comisión? La diputada Olfani Méndez, la vicepresidenta de la Cámara, que presidió la comisión que estudió el contrato, y luego también, bueno, el diputado Tobías Crespo habló porque era quien presentaba el informe disidente, que presentaba los miembros de la comisión que no estuvieron de acuerdo con el informe principal favorable de la comisión, y entonces luego se abren los turnos, y ese fue el primer turno que se agotó ese día, que caldeó los ánimos, y luego de 14 intervenciones se sometió a votación el contrato y fue aprobado, porque el gobierno ha robustecido su mayoría en las últimas semanas y meses, adquiriendo el favor de por lo menos 10 o 12 diputados que antes eran de la oposición y ahora son del gobierno, incurriendo en esas mismas viejas prácticas que hacía el PLD, que compraba a los diputados de la oposición. Pues este gobierno está haciendo exactamente lo mismo. El que hierro mata, hierro muere. Pero José Horacio, hay una fama que, bueno, cuidado no, es la verdad. No, cuidado. Lamentablemente, el Senado y la Cámara de Diputados tiene fama de que muchos de sus miembros no leen. ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, lo que pasa es que el estudio y la lectura profunda de los proyectos se hace en las comisiones, no en el pleno. Claro. Y es normal, eso pasa en todos los congresos del mundo, porque el pleno es un órgano demasiado amplio, extenso, donde no hay la concentración para poder prestar atención a los detalles de un proyecto denso, complejo. Y por eso se designa una comisión que es la que lo estudia y le da profundidad. Entonces la comisión prepara un informe. Y ese informe es el que se conoce en el pleno normalmente. Y el informe lo que suele contener en el caso de los contratos es un resumen del contenido del contrato. Ahora, cuando uno quiere hacer de manera correcta su trabajo, y yo lo he aprendido en el transcurso de estos 3 años y pico que ya tengo como diputado, uno tiene que irse al contenido del contrato, porque claro, en los resúmenes, a veces un resumen de una página de un contrato que tiene 80, y el resumen deja por fuera muchísimos elementos importantes. Entonces, si uno quiere de verdad poder ejercer un voto consciente, no basta con el informe. Uno tiene que irse al contrato. Y en mi caso, sin ser miembro de la comisión que lo estudiaba, yo fui interesado en el tema, porque es un recurso importantísimo que tiene el país, un patrimonio importantísimo, que estamos hablando de comprometerlo por los próximos, no 30, sino 37 años, porque se le agrega los 7 que está ya vigente más los 30 que se le agregan. Entonces, yo fui a las vistas públicas, yo fui a la comisión el día que se estaba deliberando sobre ese proyecto, ese contrato, y uno de los reclamos que yo hice en la comisión fue de que, la comisión tenía que evaluar eso que se denomina como equilibrio económico en el contrato, que es lo que determina que la empresa que va a administrar los aeropuertos puede garantizar sus ganancias a futuro. Y lo que te dice el contrato es que si se rompe ese equilibrio económico, el Estado debe pagarle, renegociar de alguna manera y garantizarle una contraprestación a la empresa para asegurarle su rentabilidad. Y eso, nosotros dijimos, se parece mucho a lo que hemos criticado y este propio gobierno ha criticado, denominado como peaje sombra de la carretera y la autopista del Nordeste. A ellos no les gusta que uno use ese término para referirse a este contrato, pero es lo que es. ¿Por qué?
porque el equilibrio económico está supeditado a un flujo de pasajeros en los aeropuertos. Y si ese flujo no se garantiza, se rompe el equilibrio económico y el Estado entonces tiene que garantizar esa rentabilidad a través de una renegociación del contrato. ¿Y qué pasa? Que el precedente que hay con ese mismo contrato es que la primera vez que el contrato se firmó, en el año 1999, a los 2 años ya se había roto el equilibrio económico, porque las proyecciones de pasajeros que se estipulaban que iban a circular a través del aeropuerto, del AILA, que es el principal, el Internacional de las Américas, no se cumplió. Y si no se cumple, entonces el Estado tiene que intervenir para garantizar la rentabilidad de la empresa. Y yo lo que decía era, nosotros tenemos que asegurarnos que ese flujo, esa proyección de pasajeros que se está previendo en el contrato es consona con la realidad, para que no pase lo que pasó con ese mismo contrato hace 20 años atrás, que se rompió el equilibrio y el Estado entonces tuvo que agregarle 2 aeropuertos adicionales para que administrara la empresa, que eran del Estado Dominicano, y tuvo que entonces prorrogar una por 5 y después por 5 años más la extensión y la duración del contrato. Y cuando tú lees el artículo 12 del contrato que te habla de ese equilibrio económico está supeditado a un modelo financiero. Y cuando tú vas al modelo financiero que está en el anexo número 15, tú te encuentras un documento en inglés. Y no solamente en inglés. En inglés. ¿Y por qué en inglés? Violando el propio contrato, que te dice que el idioma oficial del contrato es el español. No, y violando la ley de compras. Y que todos sus anexos son parte integral del contrato. Claro. Entonces tú te encuentras con un documento en inglés, y no solamente en inglés, sino con un lenguaje muy técnico, que para cualquiera de nosotros era totalmente ¿Y ininteligible. qué contenía ese El documento documento que estaba en inglés? no estaba traducido. No estaba traducido, ese anexo 15 por lo menos. No ¿Y estaba qué traducido. contenía? Y lo que ¿A qué contiene se son refería? Sí. unos cuadros, porque tiene una hoja introductoria y tiene unos cuadros y unos números que no se entienden, porque es un lenguaje muy técnico. ¿Y qué fuimos nosotros a la comisión a pedir? Porque el trabajo del Congreso es determinar si ese contrato es beneficioso para el país, si es consono con el interés nacional, y si lo es, ratificarlo, aprobarlo o no, rechazarlo o devolvérselo al Poder Ejecutivo. Pero ya se firmó. Sí, pero aunque se firme, no es válido hasta que el Congreso lo apruebe. Es así como está en la Constitución de la República. El Poder Ejecutivo tiene la prerrogativa y el derecho de firmar el contrato. El Legislativo, entonces, evalúa el contrato. Fiscalizarlo. Es como ese ejercicio de contrapeso que hay. Y eso no en un nos deja sistema mal democrático. parado ante la comunidad internacional sobre la seguridad jurídica de No, las inversiones extranjeras. No, porque eso es parte de un requisito y de un procedimiento. La empresa no puede dar como válidos los derechos que en ese contrato adquiere hasta que el Congreso no lo ratifique. O sea, eso está previamente así establecido y por lo tanto por eso no viola la seguridad jurídica. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como Congreso y no lo hicimos. Porque nosotros, ¿qué estábamos pidiendo? 1, que se tradujera al español la documentación. Claro. 2, que ese informe, ese modelo financiero, que es un documento con muchos números y con un lenguaje muy técnico, vaya acompañado de un resumen ejecutivo o un resumen descriptivo que nos lo pueda traducir en términos llanos para nosotros entonces luego comparar con la realidad de lo que realmente se proyecta. Para que no pase como el caso del peaje sombra, que se proyectaba, no, por ahí van a circular tantos miles de vehículos, no se cumplió con ese flujo, claro. por el Estado me tiene que garantizar el negocio. Mira, tú ese sabes contrato que eso repite que esa tú historia. estás diciendo, José Horacio, me llama la atención a propósito de que al Congreso llegan muchas personas que en tema de preparación académica, de verdad, Dari, Cuidado. no están preparados para hacer este tipo de trabajo. ¿Qué tú quieres Hay decir? ¿Que la personas- presidenta no está preparada para...? No, estoy hablando a modo general. Ah. Porque tú sabes que hay diputados que ganan en una demarcación ese- y no tienen ningún tipo de preparación y no van a poder ni siquiera leer bien un contrato. Ese o contrato no un debió ir proyecto. a la Comisión de Hacienda. Fue a una comisión especial que lo estudió. ¿Quiénes eran los miembros de la comisión? Exacto. Mira, Presidenta Olfani. eran 22 miembros, de Sí, memoria no ay, te puedo citar Jesús todos los santo. miembros, pero a mí me llamó la atención que en un proyecto como ese, que se crea una comisión especial, la mayoría de las comisiones solo tienen 15 miembros. Entonces se crean 22 miembros a la comisión. Normalmente cuando se hace eso es para garantizar que todos los bloques partidarios estén representados en la parte. comisión. Es correcto. Porque cuando son solo 15 eso no se puede garantizar. Pero cuando se amplía a 22 es para eso. Y sin embargo, por lo menos 3 bloques partidarios nos dejaron fuera, incluyendo el nuestro. ¿Ustedes no participaron? No nos dieron un cupo en la comisión. Ahora, Ok. participamos por voluntad propia, Sí. porque decidimos ir. Pero no teníamos la obligación de ir, Porque ni la ustedes, responsabilidad. es decir, ustedes en calidad de diputados pueden participar con voz, más no Exacto, con voto. No teníamos voto, exacto. Es decir, teníamos los voz. diputados pueden participar en todas las comisiones. Eso es correcto. Si no son designados a través de la presidencia, pueden participar con voz, más no votan dentro del conocimiento de la comisión. Pero eso que decía mi querida condesa,
quiero rescatarlo, porque una de las cosas para mí que yo resalto de mi aprendizaje en estos 3 años en el Congreso es la necesidad para mejorar el Congreso que tenemos de fortalecer las capacidades técnicas que tiene el Congreso. Pero claro. Nosotros no contamos con los asesores a nivel técnico para ayudarnos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Pero eso no se quiere cambiar. ¿Por qué? Porque nos conviene que al final terminemos decidiendo la cosa sin un asesor técnico que nos edifique sobre si eso conviene o no conviene. Se prefiere que se apruebe así, se pase como se pasó este contrato, que no se profundizó, no se evalúa a profundidad si realmente era beneficioso en términos económicos para el interés nacional. No, porque se entiende que esa parte técnica la hace el presidente y que si el presidente dice que es así, pues hay que aprobárselo. Esa es la cultura un poco instalada, no solamente de este gobierno que se mantiene, sino que viene arrastrándose de gobiernos anteriores. Es muy común que cuando vienen contratos del Poder Ejecutivo se dice, ah, no, eso viene del Ejecutivo, eso hay que aprobarlo así. Ah, pero qué bueno que mencionaste eso, porque eso venía. Cuidado. Lamentablemente tenemos un Congreso, no ahora, desde hace muchísimos años, que los representantes de nosotros que elegimos para que vayan a representarnos, lo que hacen es seguir la línea de arriba. La línea del presidente del partido o la línea del presidente de turno, que normalmente casi siempre tiene la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces a veces ni leen el proyecto, porque, ok, mira, va a llegar este proyecto, tiene que aprobarlo, este préstamo, Así tiene que mismo aprobarlo. es. Así mismo, y me acuerdo de una entrevista que yo di como en el año 2018, cuando todavía José Horacio no era una persona conocida, yo gané la diputación en el 20, cuando fue que el país me conoció. Y sin recursos ganaste. Así mismo. Sin recursos económicos invertidos en la Exacto. campaña. ¿Y cómo tú sabes? Pero muchos Porque recursos yo sé. intelectuales y muchos recursos humanos Exacto. que dieron. Ella estaba en la que dieron el campaña, que apoyo. conoce eso. Fue una campaña Bueno, muy bonita. En ese proceso nos conocimos. Ok. Pero mira, Yo pasaba, tú ves. que yo recuerdo una entrevista que yo decía en el 2018, cuando yo era ya secretario general de Opción Democrática, y yo decía, nosotros necesitamos, y lo reitero ahora, 5 años después, que he pasado por el Congreso y lo conozco desde adentro, nosotros necesitamos un Congreso que esté integrado por representantes del pueblo dominicano Claro. y no representantes del gobierno de turno Exacto. o de los caudillos de los partidos de oposición. Claro. Porque yo decía en ese momento, en el 2018 estoy hablando, tenemos un Congreso donde tú ves, estos son los diputados de Danilo, estos son los diputados de Leonel, estos son los diputados de Hipólito o los diputados de Abinader. ¿Dónde están los diputados del pueblo? Ese es el Congreso que necesitamos. Un Congreso que esté tomando decisiones, vigilando, fiscalizando en representación del pueblo que lo elige y no del gobierno de turno, porque los intereses del pueblo no siempre coinciden con los intereses del gobierno, y este contrato de Rodón yo creo que es un buen ejemplo de Lo ello. menos que se hace es fiscalizar en ese Favorece Congreso. los intereses del gobierno, pero no necesariamente los intereses nacionales a mediano y largo plazo. Pero y esos detalles que incluso ayer estuvo aquí un representante de Aerodón, donde hablaba de los beneficios tangibles que deja el contrato, que es el tema de la construcción de obras, más el pago por concepto de impuestos, que también es un ingreso, es decir, no compensa el ingreso, los ingresos que va a recibir el Estado no lo compensa conforme a la negociación. Mira, el análisis económico, a quien yo he visto mejor explicándolo, es a Juan Ariel Jiménez. Pues yo creo que soy abogado y te puedo analizar el contrato desde el punto de vista legal, Jurídico, sí. pero desde el punto de vista financiero, el mejor análisis lo he visto haciéndoselo a Juan Ariel Jiménez. Y te dice cómo la empresa auditora que elaboró los informes económico y financiero del flujo de la rentabilidad de esos aeropuertos, te dice que lo que el gobierno negoció en ese contrato está muy por debajo de las previsiones de rentabilidad y de ganancia que va a tener la empresa y que debería tener el Estado como copartícipe de ese negocio. Están proyectadas muy por debajo. Y además, lo peor, que las ganancias a futuro que se proyectan tendrán los aeropuertos y que va a percibir la empresa, se van a pagar por adelantado a través de cánones que va a recibir este gobierno en estos próximos 8 meses que le quedan. En lugar de que esa rentabilidad sea copartícipe como propietario de los aeropuertos, que es el Estado Dominicano, los gobiernos subsiguientes. Un contrato que va a tener una vigencia ahora de 37 años. Yo no tengo esa edad. Entonces, imagínate un niño que nace el año que viene, Una hasta que cumple 40, va a hacer ese mismo negocio ya cuadrado, ya amarrado, donde cualquier eventualidad que pase en el futuro está sobre una condición del pasado que le garantizan a la empresa la rentabilidad y al Estado asumir los riesgos. ¿Hay posibilidad de que llegado a otro Congreso ese contrato sea revisado o sea anulado? Mira, eso significaría, Es decir, está dentro de- aprobado como está, significaría que el Estado tiene que incurrir en indemnizar a la empresa de ganancia por los próximos 37 años.
O sea, Es decir, que conocido el contrato y ese contrato se quedó por porque, 30 por ejemplo, años. ese contrato está vigente hoy en día, actualmente, antes de que el Senado lo apruebe, mientras nosotros estamos hablando, hasta el 2030. Si hoy se decide rescindir ese contrato, hay que pagar una indemnización por lo próximo, por lo que sería el equivalente de la ganancia que tenga la empresa por los próximos 6 años hasta el 2030. Ahora, si se rescinde luego de que se apruebe, hay que resarcir e indemnizar a la empresa por un contrato que tiene ya 37 años de vigencia. O sea, eso no tendría amarrado por el pescuezo si se aprueba ahora. Si hacemos un análisis de los puntos que tú pudiste identificar dentro del contrato, ¿cuáles otros elementos tú entiendes que son lesivos para el interés nacional? Mira, el tema del equilibrio económico, eso es para mí una manera nueva, fresca, renovada Un término nuevo, una palabra dominguera. para denominar lo que es el tema del peaje sombra. y ya hay precedente, no con el proyecto del peaje sombra de la carretera del Nordeste, con la propia contrato de Aeropuerto Dominicano del siglo XXI. A los 2 años que ese contrato se había suscrito, ya el equilibrio económico se había roto. Y luego un año siguiente seguía que se había roto y había que seguirle dando más beneficio a la empresa. ¿Y quién determina? Y 2 años después, en el 2004, de nuevo. ¿Qué instancia determina el equilibrio económico? Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que haya una situación, pero ¿quién es el ente oficial de decir, miren, aquí se rompió el equilibrio económico? La empresa lo puede invocar. Ok. Cuando entienda que no se han cumplido las proyecciones que están contenidas en el modelo financiero. Y mi crítica a mi propio congreso al que pertenezco es, ese modelo financiero no se revisó. Es más, tú puedes buscar las actas de la comisión que estudió el contrato, la comisión bicameral, se leyeron las 80 páginas del contrato, pero no se leyeron los anexos. Y cuando se solicitó que revisáramos los anexos, se dijo, no, eso aquí nunca se ha hecho. Pero los anexos son parte fundamental del contrato. Y por eso yo digo en ese turno, aprobar ese contrato sin haber leído los anexos es como haberlo aprobado sin haber leído el contrato. Porque los anexos son los que te permiten determinar si el equilibrio financiero se rompe. ¿Cómo es que el equilibrio financiero se rompe? Porque está supeditado a un modelo financiero que es el anexo 15 del contrato. ¿Entiendes? Y yo quiero ir un poquito atrás. Cuando tú me hablas de que hay documentación en inglés dentro del contrato, eso me llama poderosamente la atención. ¿Eso no pudiera ser un elemento que invalide el conocimiento? Podría ser. Más adelante, por ejemplo, ese contrato pudiera ir a otra instancia o no hay otra instancia. Podría por ejemplo, serlo. si algún ciudadano dominicano entiende que su interés ha sido lesionado, ¿qué instancia puede invocar? Bueno, ya estaría el Tribunal Constitucional de por medio. Y otro elemento que es de procedimiento. El reglamento indica de la Cámara de Diputados que los diputados tenemos que tener acceso a la documentación para los debates, por lo menos un día laborables antes de que los debates se den. Y ese informe se subió pasada las 7 de la noche del lunes y a las 11 de la mañana del día siguiente ya nosotros estábamos ahí debatiéndolo. No se cumplió con el plazo de un día laborable. Y para poder no brincar ese plazo, hay que someter a votación al Pleno con una mayoría calificada de 2/3 partes y eso tampoco se cumplió. Porque esa es la salvación que tiene, ¿verdad? Para que se cumpla con el procedimiento. Sí. Y eso tampoco. Entonces, ahí hay un tema procedimental que también se violó y no se cumplió. Pero yo no quiero nada más que hablemos del contrato de Aerodón. Ayer se aprobó el presupuesto general del Estado. Te iba a decir ayer que hubo una situación que trascendió a los medios de comunicación en el que inusualmente el presidente de la Cámara de Diputados tuvo un comportamiento en el marco de que Pacheco mandó a callar a Tobías. Bueno, estábamos precisamente debatiendo el presupuesto general del Estado para el año 2024 y en ese proceso, ¿verdad?, de la asignación de los turnos, de los debates, de someter a votación las diferentes mociones, modificaciones, el informe. Mira, yo en ese momento ni percibí cuál fue el detonante de esa discusión, pero esas tensiones se dan en el hemiciclo, no es la primera vez, y no pasó de ahí. La verdad. ¿Pero tú no crees que fue un exceso del presidente? De decir, el lenguaje utilizado contra un par, es decir, contra un par, que independientemente de todo son iguales. La única jerarquía es la conducción del hemiciclo. Todos los diputados son iguales, pero Sí. hay una responsabilidad que tiene el presidente de moderar los debates Sí. en el hemiciclo, lo que le da la facultades que los demás diputados no tenemos, de asignar el uso de la palabra, de mandar a callar a la gente.
Bueno, de garantizar el Veo orden. veo que Mira, José Horacio es muy considerado con Pacheco. a mí también, eso que el presidente le hizo a Tobías, a mí me lo ha hecho en ocasiones Sí, anteriores. pero no así en ese lenguaje. Con Sí, ese lenguaje lo de que que, pasa es mire, que cállese, cállese, cállese. Así mismo, no, lo que pasa es que no siempre la prensa siempre está ahí como cada cosa Sí, que pero pasa. si Y en pasa ese algo, momento por estaba. ejemplo, si pasa algo, la ventaja que tienen las sesiones de la Cámara de Diputados es que están grabadas. Si usted notó algo y no pudo grabar, usted va y dice, venga. Pero mira, ahí nada más se graba a quien tiene el micrófono, La palabra. Dada por el presidente. dada y que está enfocado. Pero ahí pasan muchísimas cosas al margen que no quedan grabadas. Sí, sobre todo los que están bebiendo café atrás. Y los que se duermen. Bueno, hay Horacio. muchísimas cosas y a veces disputas que se dan, que alguien se para. Porque, por ejemplo, ustedes estaban viendo ahí a Pacheco, pero ustedes no estaban viendo ahí a Tobías, ustedes no estaban viendo ahí a Luis No, Ricky, que está claro. atrás también de pie. Voceando. Entonces eso no se ve. Hay muchas cosas que pasan así, Este país es desapercibidas en el curso Entonces, de los debates. ¿qué se conoció ayer? ¿Qué se aprobó? Se aprobó el presupuesto general del Estado, pero hay un punto que yo quiero resaltar. ¿Por cuántos millones? 1.6 billones. Billones. Este Pero, país tiene cuarto, ¿eh? fíjense Este que país cada tiene año cuarto. aumenta. Este gobierno ha manejado un presupuesto mucho mayor que lo que han manejado los presupuestos anteriores y este Sí. gobierno también se ha endeudado mucho más que lo que se Claro. han endeudado ninguno de En los gobiernos menos tiempo. anteriores. En menos tiempo. Que es una cosa que uno le llama la atención porque el PRM, siendo opositor, criticó tanto los pero niveles no- de endeudamiento pero del no le- PLD no le y ahora justi- tú dices, ven acá, pero lo han superado. Pero no le justifica las deudas generadas por concepto del COVID. Al gobierno, no me refiero ahora, no. Al gobierno de Luis Abinader, Bueno, sí, si pero- se le deben sumar las deudas asumidas por concepto de COVID, Sí, que fueron muchas. El COVID comenzó en marzo del 2020, cuando todavía Daniel era presidente. Sí, hasta pero, agosto, por 5 meses del COVID. esa deuda se generaron posteriormente. Por ejemplo, todo lo que se hizo en el Sí. 19 y en el 20, esa deuda la tuvo que pagar Bueno, el mira, gobierno. ya hace 2 semanas se aprobaron 1.200 millones de dólares en un día y eso nada tuvo que ver con COVID. O sea, No, a no, ver, yo no en me su refiero al momento- tema no me refiero ahora, sino En su momento para si la hacemos compra- una evaluación de los 3 años de la deuda, yo creo que pudiera decir, bueno, vamos a sacarle un chin de esto. Sí, bueno, ok, tú puedes ser un poquito, así como tú me dijiste que yo fui Sí, generoso con claro, Pacheco, tú puedes sí. ser un poquito generoso con el gobierno. Y Me la tiró ahí, sí. El tema por ejemplo, el tema de las compras de la vacuna, eso significó unos niveles de endeudamiento. En Claro. su momento nosotros criticamos. Claro. Hay un turno mío de por ahí por el 2021, cuando se firmó un contrato con Pfizer, que, óyeme, se le decía, tú no entregas si tú quieres la vacuna, si tú no la entregas, nosotros no te podemos demandar, pero nosotros te tenemos que pagar antes. Y yo decía, señores, ¿y qué forma de negociar Mira, esa? no. Habiendo otros suplidores de vacuna que están demostradas que son igual de efectivas prácticamente. O sea, yo en ese momento nosotros criticamos ese contrato y también votamos en contra. Lo que pasa es que las cosas se van como olvidando en el camino. No, Pero en país. el caso del presupuesto general del Estado, hay un punto que yo quiero llamar la atención porque afecta de manera directa los ingresos, sobre todo de las capas medias de la sociedad dominicana, que se han visto afectadas en los últimos años por la increciente inflación que ha habido. Y es el tema de que a través de este presupuesto es que se mantiene congelado la aplicación del ajuste por inflación, de la indexación que se tiene que hacer, de las escalas grabadas con el impuesto sobre la renta para las personas físicas. Y esto es sumamente importante, porque esa escala se mantiene congelada desde enero del año 2017, hace ya 7 años. Y la inflación acumulada ya para acá supera el 40% de inflación. Mientras en enero del 2017 la canasta básica familiar estaba calculada en 28.900 pesos, hoy está calculada a noviembre del 2023 en 44.500 pesos. ¿Y cómo vive una persona de escasos recursos? Entonces, en ese momento, cuando la canasta básica era de 28.000 pesos, el monto exento del pago del impuesto sobre la renta era de 34.685 pesos. Quiere decir que una persona podía pagar, que ganara eso, que tuviera esos ingresos, el 100% de la canasta básica familiar promedio, y aún así le quedaban sin pagar impuestos, y aún así le quedaban 6.000 pesos de ingresos de excedente sin tener que pagar impuestos sobre la renta, para incurrir en otras responsabilidades y gastos familiares. Hoy en día, usted gana 40.000 pesos, no le da para cubrir la canasta básica familiar y ya tiene que desde los 34.000 en adelante comenzar a pagar un 15% de impuestos sobre la renta, y eso es una ignominia. Porque, por ejemplo, a las empresas se le ha ido indexando esos montos, pero las empresas comienzan a pagar impuestos después de cubrir
y presentar todos sus gastos, y el excedente después de presentar gastos, que son ganancias, a partir de ahí paga el porcentaje del impuesto sobre la renta. Pero ¿y las familias dominicanas? ¿Cuáles son los gastos fijos de la familia dominicana? Bueno, la canasta básica familiar. Entonces esos gastos fijos mínimos de la familia dominicana están calculados según el Banco Central en 44,000 pesos mensuales. Hasta ahí no hay ganancia, ni hay lucro, ni hay excedente. Pero ganando 10,000 pesos por debajo de esa cifra, ya usted está teniendo que comenzar a pagar un impuesto sobre la renta, sobre ganancias que no son tales, porque usted no tiene ganancias, usted lo que tiene son gastos. Y eso, gobierno tras gobierno, en el presupuesto general del Estado, incluye un artículo, porque ya el Código Tributario dice que todos los años se tiene que hacer una indexación. Si el año pasado la inflación fue un 10% y el monto grabado con impuestos sobre la renta son 34,000 pesos, pues entonces a eso hay que sumarle 3,400 pesos. Y a partir del año que viene, es a partir de 37,000 que se comienza el pago del impuesto sobre la renta, no de 34,000, porque ha habido una inflación. Entonces tu ingreso no es tal. Con esta medida el gobierno está exprimiendo más a quienes ganan menos. Mientras sigue sin revisar la evasión fiscal, sigue sin revisar las grandes excepciones fiscales de sectores de la economía que están acumulando grandes ganancias de capital y que no están pagando impuestos. Y sin embargo, al chiquito de abajo hay que exprimirlo más. Gente que gana un salario real menor, o sea que en términos reales gana menos, ahora tiene que sacrificarse y pagar más. Mientras nosotros vemos como en mayo pasado se quería pasar una ley en el Congreso para que la importación de yates de lujo no tenga que pagar impuestos. Bueno, José Horacio, pero tú sabes que los favores políticos de campaña hay que pagarla ahora. Espérese, que usted sabe que es así, que hay muchos diputados que van a representar a los empresarios y que el gobierno también tiene compromiso con los empresarios y en el Congreso es que se paga. Mira, vamos a hablar de política, sí, José Horacio. ¿Cómo estás posicionado actualmente? Fuiste uno de los diputados revelación, como quien dice, con una campaña hermosa que no tuvo que invertir 20 millones o 40 millones de pesos para ganar y con unos vigilantes de tu voto. Mira, Dari, ella sí sabe. ¿Sabes por qué? Porque José Horacio publicaba todos los meses y comencé a hacerlo ahora, lo que recibía en donaciones y cómo lo gasto. Y en el año 2020 lo fui haciendo desde un año antes, desde que yo era precandidato. Yo decía, bueno, este mes yo recaudé 200,000 pesos. Este mes yo recaudé 150,000. Y yo fui publicando todos los meses lo que yo recaudaba. Y ahí está en mis redes sociales. Tú te puedes ir a julio del 2020 y ahí está. Yo creo que llegó a 4 millones y pico los gastos de campaña a lo largo. Y así mismo, mira, como los publicaba, así mismito, eso luego se iba. No quedó un minuto, Concho. Mira, los vigilantes del voto, por favor, en esta ocasión, los guardianes. Necesitamos. ¿Para qué? Porque sin eso, mira, acta mata voto. Entonces, si tú no tienes a alguien en cada mesa que te vigile, que cada voto se levante en el acta como fue emitido en la urna, mira, ahí le tumban la elección a cualquiera. 200 gente en un colegio. Nosotros logramos tener para el 5 de julio casi 400 voluntarios que fueron guardianes de la democracia, que no estaban ahí defendiendo los votos de José Horacio, ahí estaban defendiendo los votos de cada persona como fue marcado. Excelente. Si ahí cualquier compañero que era candidato se le marcaba un voto, que así fuera y se reflejara en el acta. Y esa es parte de la cultura democrática que nosotros tenemos que superar. Nosotros no podemos seguir yendo a unas elecciones que sean mataderos electorales. Por eso yo abogo por una reforma a la ley electoral que baje los topes de gastos en campaña. Pero además, que aumente las garras que tiene la Junta Central Electoral para sancionar a quienes violan esos topes, que no puedan seguir compitiendo. Para que esto no se convierta en una guerra de papeletas, sino en una competencia sana de ideas y de propuestas para una mejor República Dominicana y mejorar la calidad de vida de la gente. Porque de eso se trata la buena política. Expectativa versus realidad, tu llegada al Congreso. Mira, para mí el Congreso ha sido una escuela. Yo he aprendido muchísimo, de muchísimos temas, de los temas que me toca discutir, de lo que tengo que decidir un voto. ¿De quién tú has aprendido? ¿De qué? Y de todo, hasta de agronomía, que tengo que aprender. ¿Pero de qué diputado tú has aprendido? Nos queda un segundo. Bueno, yo he aprendido muchísimo de Pacheco, sobre todo de la conducción, de construir consensos, como las diferencias que hemos tenido. Es un experto. Es un experto en construir consensos. Y además he tenido logros. He logrado que la ley para la prohibición del matrimonio infantil se apruebe. He logrado que la ley para la licencia de paternidad se apruebe 2 veces en la Cámara de Diputados. Senado, aprueben la que ya el Tribunal Constitucional dijo que eso hay que aprobarlo. He logrado también representar los intereses del pueblo dominicano para defender áreas protegidas que querían ser entregadas a particulares, en el caso de Pedernales. Y si nosotros no hubiéramos estado ahí, eso se hubiera hecho. Así que nuestro paso por el Congreso ha valido la pena y por eso queremos revalidar ese mandato que nos dio la circunscripción número 1 del Distrito Nacional para con mucha dignidad seguir representándole en la Cámara de Diputados. Cambia tu voto. Gracias, José Horacio. Gracias, José Horacio. Verdaderamente que una excelente participación y yo creo que diputados o congresistas con esas características, independientemente
de su afiliación política deben estar dentro del marco del Congreso Nacional para generar ese tipo de discusiones, de que la gente conozca lo que se discute, porque a veces si está todo el mundo de acuerdo, eso no va para ningún lado. Tiene que haber ese nivel de disidencia, pero con responsabilidad, estudiando los proyectos. Gracias, mismo es. y Gracias, felicitarte. gracias a ustedes. A ustedes gracias por la audiencia, nos vemos mañana.